Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, amigos, gracias por seguir con nosotros. Mañana la Asamblea Nacional a las 3 de la tarde se ha convocado para analizar el caso de la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Podría esto terminar en un juicio político, hablando del tema político, a la ministra de Trabajo por la sanción impuesta a la vicepresidenta de la República? Pero judicialmente habría otros caminos que ya lo denunció la vicepresidenta Verónica Abad. Analicemos ese tema con José Chalco Salgado, abogado constitucionalista. Como siempre es un gusto saludarlo, doctor Chalco. Eh, Usted tiene un criterio clarito sobre lo que hizo el Ministerio de Trabajo contra la vicepresidenta Abad. Buen día. Buenos días, estimado Milton. Buenos días, Verónica, y a quienes nos miran y escuchan. Efectivamente, lo que ha sucedido en el país respecto de la vicepresidenta es un acto inconstitucional y es un acto ilegal. Porque cuando revisamos la Constitución, encontramos de que existe un régimen especial diseñado en la propia Constitución para el caso de presidentes y vicepresidentes, sus sanciones, sus destituciones o inclusive sus ausencias temporales, como pretenden señalar que esta es una de ellas. En ninguno de los casos de la revisión del artículo 150, 146 de la Constitución, en ninguno de los casos el sumario administrativo es causal de ausencia temporal. Es más, Milton, ¿cómo puede hacer un sumario administrativo un funcionario que no ha nominado al sancionado? Para que se comprenda, se podría iniciar un régimen disciplinario de sanciones, de miramientos de conducta por parte de la autoridad nominadora. Pero aquí, en el caso que nos ocupa, la vicepresidencia proviene de una elección popular. Así que no está únicamente de por medio los derechos de la persona hoy afectada con estas irregularidades, sino inclusive de los electores. Y esto ya lo ha dicho también Milton, simplemente para contextualizar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Petro versus Colombia, que es el posterior al caso López versus Venezuela, que una autoridad administrativa no puede alterar, cuestionar, inhabilitar o destituir a una funcionaria de elección popular, que es lo que estamos mirando que ha sucedido. Ahora, hay una tesis que sustenta la sanción a la vicepresidenta, que es, ella no ha sido sancionada como vicepresidenta, sino en su cargo de embajadora. El cargo de vicepresidenta es inherente a lo que ella ostenta. Cuando usted mira la resolución del sumario administrativo, apreciado Milton, dice, se sanciona a Verónica Abad Rojas, me parece que es, coma, vicepresidenta de la República, coma, por sanción de falta grave. Es decir, esto es obsceno jurídicamente. ¿A qué nivel, Milton? Al nivel de que han puesto ya un supuesto reemplazo. No se están dando cuenta de la responsabilidad posterior de estas pobres personas inocentes que se están prestando para este sainete, que la Contraloría debería actuar a través del reglamento de responsabilidades por una serie de omisiones al ordenamiento jurídico. Eso está previsto. Y lo que vendrá mañana, seguramente ya no serán gobierno, pero la Corte Interamericana sancionará con pseudas indemnizaciones y reparaciones al Ecuador. Esto no se hace. Pero, Esto es indebido. Y Milton, déjeme decirle algo. Se están burlando de la institucionalidad. Deberían permitir más bien que asuma esta vicepresidenta, guste o no guste, eligió el presidente como su fórmula, y con ella hacer que funcione la institucionalidad para que precisamente no pretenda hacer indultos a prófugos o cuestiones de este estilo que nos han querido decir. Entonces, que funcione la institucionalidad para controlar y frenarle cuando le corresponde a ella o a otras personas hacerse del poder. la ministra de Trabajo sustenta en un abandono injustificado de su trabajo conforme al artículo 48
de la Ley Orgánica de Servicio Público. Ahí un poco es el sustento que trae la ministra de Trabajo para aplicar esta sanción. Bien está que use esa norma, Milton, para otros funcionarios. Bien está. Muy bien la lección que ella da en los medios para otros funcionarios. Pero en el caso de presidente y en el caso de vicepresidente, la Constitución, para comprender, la Constitución se ha dado el trabajo de diseñar el régimen especial de sanción vía juicio político, está establecido ahí, de destitución vía revocatoria de mandato, juicio político, abandono del cargo de previamente declarado por la Corte, incapacidad físico-mental permanente, previamente declarado por el comité de expertos. Este es el régimen. O las ausencias temporales del 150 y 146 de la Constitución que le dice, ¿cuándo hay ausencia temporal del vicepresidente? Por enfermedad, fuerza mayor hasta 3 meses o por licencia del Parlamento del Estado. Ninguno por sumario administrativo. Y esto es vergonzoso, el estándar que están dejando al país. Usted falta o se ausenta al trabajo 3 a 5 días y le dan de sanción que ahora se ausente 150 días. O sea, usted faltó 5 o 3 días y su sanción es que ahora falte 150. Ya ¿Por merece. qué 150 días? ¿Por qué no 120? ¿Por qué no 90? ¿Por qué no 30? ¿Por qué Sí, 150? ¿De dónde se saca eso? ahí están las razones subterráneas. Ellos deberán justificar lo que dicen que están justificando bajo ponderaciones. A mí me parece un absurdo, obsceno, de una lógica de interpretación subterránea de cálculo. ¿De cálculo a qué? A los beneficios propios del gobierno. Pero esos no son los beneficios del país o institucionales. Esto es vergonzoso. Y un llamado a las Fuerzas Armadas. No vuelvan a hacer lo que hicieron ayer. Las Fuerzas Armadas jamás ha sido un órgano prestado para el sainete político. Esto no es otra cosa más que movimientos políticos perpetuados no el fin de semana. Recordemos que esto viene avanzando desde meses anteriores, desde una serie de fórmulas anteriores, desde reformas a acuerdos ministeriales para habilitar. Esto es la perpetuación de un escenario construido. No es una cuestión de la noche a la mañana. Y las Fuerzas Armadas, que yo conozco, que son éticas, serias, también conozco que requieren formación en derecho ¿No, constitucional. no fue un Me lo han error del dicho. jefe del comando conjunto nada más? ¿O se puede pensar que fue a propósito lo que pasó ayer? Un error que no debe suceder. Un error que no debe suceder. Creamos que es un error de buena fe, pero que no debe suceder en una institución seria. Que yo insisto, Milton, conozco porque me lo han dicho. No tienen abogados constitucionalistas. Llámenos, con todo gusto, les ayudamos, pero no vuelvan a hacer aquello. Doctor Chalco, buenos días. Yo quiero preguntarle sobre un argumento que da la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, en donde señala que Verónica Abad no ha sido ni destituida ni tampoco inhabilitada y por lo tanto, como no está inhabilitada, puede cumplir otros cargos y hay un respeto a sus derechos. También sobre esto se nombra a otra vicepresidenta encargada. ¿Qué consecuencias podría tener esta situación? Yo creo que es un juego de palabras indebido. Efectivamente, sobre todo dice, no es destituida y no es inhabilitada para salvarse de las sentencias de la Corte Interamericana, porque las sentencias de la Corte Interamericana trató sobre un caso de inhabilitación. Eso es lo que está diciendo. Pero no hay que quedarse con la palabra inhabilitación. La Corte Interamericana lo que cuestionó es que una autoridad administrativa inicie un proceso sancionatorio en contra de una autoridad de elección popular. Ahora bien, no es inhabilitar suspender a una persona. No es inhabilitar el que le digan a una persona que pierde su remuneración. O sea, yo no sé, dice que es experta o que es ministro de Trabajo, además. ¿Cuál es el principio básico del trabajo? Remuneración respecto a qué? A la acción, a las actividades personales que usted hace. Trabajo, remuneración, si no es esclavitud. Entonces, ¿cómo le puede usted señalar a la audiencia desde un ministerio de que puede hacer otras actividades? Pero si dice expresamente sin remuneración, que se suspende 150 días y sin remuneración, ¿qué actividad? ¿Qué es? ¿Esclavitud esto? Por favor, que no nos engañen. Y aún más cuando han consumado este acto inconstitucional, haciendo una supuesta subrogación de una ministra. Esto es una barbaridad.
Esto es un irrespeto, esto es un acto nulo. De conformidad con el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo, dice expresamente que todo acto administrativo que es contrario a la Constitución y a la ley es un acto nulo. Así que el país está viendo, y yo insisto, uno de los momentos más grises, que ya pasó con Rosalía Arteaga a propósito, ¿no? Esto ya pasó, ya sucedió. Igualmente, todo el armamento posible para que una vicepresidenta no subrogue. Esto es lo que está sucediendo hoy. El Ecuador no ha aprendido nada. Son las 8:35. Estamos hablando con José Chalco Salgado, abogado constitucionalista, doctor Chalco. ¿Qué caminos le quedan a la vicepresidenta? Ella ha dicho que va a usar todas las posibilidades que le da la ley, eh, desde las políticas, como ya fueron sus abogados ayer a la Asamblea Nacional, pero en el tema Asamblea, vamos por ahí primero. ¿Qué puede hacer la Asamblea? Vea, Aparte de enjuiciar a la ministra de Trabajo. La Asamblea podría, haciendo un esfuerzo, pasar de una simple resolución, porque bueno, tiene su efecto político indiscutible, pasar de una simple resolución a un enjuiciamiento político indiscutible a quienes sean parte de este incumplimiento de funciones. Podría pedir una acción de interpretación de la norma constitucional orgánica conforme al 154 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. A mí no me parece que hay nada que interpretar, pero podría ser ahí un intento de una acción interpretativa para llevar a la Corte Constitucional. Pero eso se tramita además como un control abstracto, es decir, como si fuera una inconstitucionalidad de norma, va a tomar muchos tiempos, ¿no? Esto desde el plano del ejercicio de la Asamblea Nacional. Eh, Ahora bien, yo veo que han presentado una acción de protección y yo creo que eso también es muy idóneo. La acción de protección podría permitir, hay una docena de derechos constitucionales infringidos, seguridad jurídica, motivación, debido proceso, dignidad humana. Y en esa línea se podría avanzar efectivamente en una acción de protección que podría elevarse inclusive a la Corte Constitucional, estimado Milton y Verónica, luego de una apelación con una acción extraordinaria de protección, pero tomará tiempos, tomará tiempos. Y también lo que puede hacer la vicepresidenta y que su equipo jurídico, asumo, estarán valorándolo, es una acción subjetiva que se denomina en el Tribunal Contencioso Administrativo, pidiendo la suspensión inmediata de este acto. Es decir, tiene vías. Pero déjeme decirle algo, Milton y Verónica, hay que ser sensatos. De que tenga muchos elementos y vías es una historia. Ojalá se encuentre con un juez serio, ético y con personalidad que resuelva esta historia. Bien, son las 8:38. Doctor Chalco, otro tema que está siendo fuertemente cuestionado por muchos sectores es lo que pasa con Jan Topic. El TCE decidió excluirlo de la papeleta. Él dice que es ilegal, él dice que hay una acción política también. Por eso ha denunciado a los jueces del TCE que votaron a favor de su exclusión de la candidatura presidencial. ¿A usted qué le parece todo esto? Lo primero, yo no creo que es bueno que existan sospechas, actos de sospecha y dudas de la actuación de jueces. Eso es insano en cualquier democracia y en cualquier estado. Y yo quiero empezar con algo, Milton, si usted me permite. El primer acto de sospecha y el primer acto de duda respecto de esta resolución es la conformación del Tribunal Contencioso Electoral. Recordemos que hace pocos meses se removió inconstitucionalmente al presidente del Tribunal Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, a Muñoz, por una reunión de amigos. Se reunieron los otros jueces sin legalidad, sin norma, y le removieron. Este es el primer error, la legitimidad de origen de ese Tribunal Contencioso Electoral, que luego hace esto, quita precisamente la apariencia de legitimidad y de deber actuar debido respecto de sus decisiones. Lo de Topic, indiscutiblemente de la sentencia que he podido revisar, lo primero que preocupa, lo primero que es cuestionable, es de que se sostiene que hay supuestos, que hay posibles configuraciones a causales de inhabilitación del 113 de la Constitución. Es decir, no se ha configurado nada. Se dice se podría configurar. Y eso yo creo que indiscutiblemente no corresponde a la justicia electoral, no es propio de un juez.
Entiendo que el señor Topi habrá tenido acciones, hoy no las tiene. La norma lo que dice es quién hoy tiene contrato con el Estado. Eso es lo que dice la norma. Hay que demostrar aquello y si no se ha demostrado, esa es la realidad. Si es que hay de por medio simulaciones de ventas, transferencias, bueno, eso es materia penal, pero que venga la sentencia penal previamente. Caso contrario, estamos sobre supuestos y eso no es correcto. Eso da una apariencia de que hay decisiones dudosas que más bien podrían tener otras consideraciones y no las legales. Ahora, doctor Chaco, sobre este tema de Jan Topic, algo que llama la atención es que hace un año el señor fue candidato y en ese momento sí pudo ser candidato y tenía todas las credenciales para hacerlo y ahora, un año después, ya no puede. Precisamente ahí está lo cuestionable. Y en la sentencia, Verónica, uno de los puntos más delicados es este, que se sostiene que se podría configurar una inhabilitación. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo que se podría? ¿Se configura o no se configura? ¿Hay o no hay la causal en este momento? Eso es lo que se tiene que mirar en derecho. Lo otro no corresponde para un juez. Eso no es de derecho. Eso no es de derecho. Eso es de cualquier otra cuestión de razones subterráneas dudosas, pero no jurídicas. Claro, es un buen cuestionamiento, ¿no? Hace 11 meses Topic fue candidato y nadie le Está tranquilo. cuestionó, o por lo menos no hubo esta impugnación. En 11 Es meses él se vinculó con el Estado, él hizo contratos con el Estado, es decir, cambió completamente su estatus económico, si es que se lo quiere llamar así, o estatus contractual, quizás, no sé, difícil, No ha ¿no? habi- y eso es lo que a mí me preocupa, porque no ha habido efectivamente una demostración clara, fehaciente, de que haya una realidad que configure, insisto, la inhabilitación. ¿Qué pasó en el 2024, en la elección para el 2024, y qué pasa hoy? Indiscutiblemente deja dudas en el camino, porque bien señala ustedes que cómo es que hace pocos meses pudo serlo. Yo, desde el contenido de la sentencia, puedo mirar que tampoco es que hoy ha quedado claro que no pueda hacerlo, sino que hay apariencia de que no puede hacerlo. Y a mí eso sí me preocupa porque eso no es ya jurídico, sino de otro contexto. Gracias, doctor Chalco, por acompañarnos como siempre. Milton Saludos. y Verónica, un gusto estar con ustedes. Que tengan un buen día. José Chalco Salgado, abogado constitucionalista desde Cuenca. Vamos a hacer una pausa para regresar enseguida y seguir analizando ahora el tema eléctrico.